Algunas de las películas más grandes de Hollywood han sido víctimas de lo que el público ha bautizado como maldiciones. Si bien producciones de todo género y tamaño se han visto envueltas en tragedias, la frecuencia de filmes de terror en esta lista ha levantado sospechas de muchos, lo cual ha traído la pregunta: ¿qué pasa cuando te metes con fuerzas que no puedes controlar? A continuación te presentaremos 3 casos de clásicos del horror que por su temática y los sucesos extraños detrás de cámaras se han ganado la reputación de ser filmes malditos. La saga Poltergeist comenzó en 1982 con la película del mismo nombre, que sigue a una familia en los suburbios cuyo hogar es invadido por espectros que secuestran a su hija. Si bien el rodaje de la película, dirigido por Tobe Hooper y producido por Steven Spielberg, se llevó a cabo sin problemas fuera de lo natural, la primera de las tragedias que acompañarían a la franquicia sucedió en noviembre de 1982. Cerca de 5 meses después del estreno de la película, Dominique Dunne, quien interpretó a la hermana mayor, Dana Freeling, fue asesinada por su exnovio, John Sweeney. Este la estranguló hasta que ella perdió la conciencia para luego dejarla morir sola en su casa. Sin embargo, después del éxito de la primera película, Poltergeist 2: The Other Side se estrenó en 1986. El villano de esta secuela fue interpretado por Julian Beck, quien murió poco después de terminar el rodaje de la película en 1985 por un cáncer estomacal que se le había diagnosticado 2 años antes. Will Sampson, quien también tuvo un rol secundario, murió cerca de un año después en una operación de trasplante de corazón y pulmón, tratando de sobrevivir un caso severo de esclerodermia. Finalmente, la actriz foco de la serie sufrió de una muerte temprana. 4 meses antes del estreno del tercer capítulo de Poltergeist, Heather O'Rourke murió a los 12 años, habiendo sido diagnosticada erróneamente con la enfermedad de Crohn un año antes. Luego de enfermarse de una supuesta fiebre, murió durante una operación de obstrucción de intestino. La causa de estas tragedias, según se dice, se remonta a una decisión tomada por Steven Spielberg, quien decidió usar esqueletos reales en una escena determinada de la primera película en vez de réplicas de plásticos, según esto, en un intento de ahorrar presupuesto. Esto fue revelado por JoBeth Williams, quien actuó como la madre de la saga, recalcando que ninguno de los actores supo que estaba involucrado con esqueletos reales hasta después de grabar dichas escenas. La maldición de Poltergeist es una de las leyendas urbanas más famosas de Hollywood, pero pensemos que hay un clásico que, además de ser icónico, es un caso aún más interesante. Esta película y la novela de William Peter Blatty en la que está basada fueron inspiradas por un caso de la vida real cuya identidad se ha mantenido en secreto para proteger la privacidad del joven. En la película, la joven Regan sufre de una posesión demoníaca que tendrá que ser purgada por 2 sacerdotes católicos. Los problemas comenzaron cuando el rodaje fue pospuesto, luego de que el set de la casa de los protagonistas se incendió. El director, William Friedkin, que recuerda haber visto una criatura misteriosa con alas, se sorprendió al saber que un pichón se había quedado atorado en una de las cajas de circuitos eléctricos, causando el fuego. Lo curioso es que el cuarto de Regan, lugar donde se grabaría la escena del exorcismo, quedó intacto por este accidente. Durante la grabación, varios de los actores sufrieron heridas fuertes, como la actriz Ellen Burstyn, quien interpretó a la madre de Regan. En una secuencia en la que es arrojada por su hija poseída, el arnés la tiró demasiado fuerte de la cama, lo que la hizo caer sobre su coxis, causando una herida espinal permanente que dice sufrir hasta la actualidad. La misma Regan, Linda Blair, se hirió la espalda cuando una pieza de su arnés se rompió misteriosamente. Durante la producción del filme, murió el abuelo de Linda Blair, el hermano de Max von Sydow en su primer día de rodaje, y el hijo de Jason Miller casi muere en un accidente de motocicleta. Y poco antes del estreno, los actores Jack McCowran y Vasiliki Maliaros murieron también. Lo macabro se hace presente cuando tomamos en cuenta que ambos interpretaron a personajes que también murieron en la cinta. En fin, el rodaje principal terminó extendiéndose hasta casi un año, culminando en el estreno de uno de los fenómenos del horror más grandes de la historia. Si bien la película se convertiría en uno de los mayores éxitos de su año, leyendas urbanas sobre su tiempo en pantalla se mencionaron por todo el mundo. Uno de los casos más famosos es el de una mujer de Reino Unido que se desmayó y rompió su mandíbula viendo el filme. Esta terminó demandando a Warner Brothers, asegurando que el uso de imágenes subliminales ocasionó su reacción. El estudio y ella llegaron a un arreglo monetario por una cantidad no revelada. Y por si querían saber, a petición del director, el reverendo Birmingham visitó el set y lo bendijo junto con todo el cast y crew antes de que se hiciera la grabación.
Que los estudios promocionaran sus películas como malditas trajo miles de espectadores a las salas de cine, y hay una película que pasó a la historia por ser el caso más impresionante relacionado a esto. Si no estás familiarizado con su trama, te la resumimos. La familia Thorne y la gente a su alrededor sufrirán de sucesos extraños al enterarse que su hijo, Damien, es el mismo anticristo. La historia comienza cuando Bob Munger, un ejecutivo publicitario, se acercó al productor Harvey Bernhardt con la idea de una película que incluía al anticristo. Si bien el estudio buscó realizar esta película, el mismo Munger le advirtió que si haces esta película vas a tener algunos problemas. Si el arma más grande del diablo es ser invisible, lo que harás le quitará la invisibilidad para millones de personas, y a él no le va a gustar eso. La tragedia que inauguró esta maldición fue el suicidio del hijo del actor principal, Gregory Peck, quien se disparó en el cráneo 2 meses antes de empezar la grabación. En el viaje de Peck hacia Londres, donde se llevaría a cabo el rodaje, su avión fue golpeado por un rayo. Unas semanas después, el ejecutivo Mark Neufeld tomó un avión desde Los Ángeles. Este también fue golpeado por un rayo. Mientras Bernhardt, el productor, empezó a usar una cruz en el set, el equipo contrató una avioneta para unas tomas aéreas. De último momento, esta fue usada por otro cliente. Ese vuelo sería su último, ya que la avioneta se estrelló matando a todos los pasajeros a bordo. Mark Neufeld, quien fue la segunda víctima de un rayo en su vuelo, fue sorprendido cuando el hotel London Hilton, donde se quedó durante la filmación, fue bombardeado en un ataque terrorista. Uno de los casos más trágicos fue la muerte del entrenador de animales que trabajó en una escena que incluía unos babuinos enfurecidos. De acuerdo con el director Richard Donner, la actriz Lee Remick estaba genuinamente aterrorizada con la reacción de los animales. Un día después de grabar esta escena, el entrenador fue asesinado por un tigre que lo tomó por la cabeza y lo mató al instante. Probablemente el evento más aterrador de este caso sucedió después del estreno, el 6 de junio del 76. El 6-6 del 76. John Richardson, encargado de efectos especiales que incluían una gráfica escena de decapitación, sobrevivió a un accidente de auto. Desafortunadamente, su asistente, Liz Moore, murió decapitada en este accidente. De acuerdo con reportes locales, una señal cercana marcaba la distancia a una ciudad cercana en Holanda. Esta decía Omen 66.6 kilómetros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Trabajarían en una película conociendo los riesgos de jugar con fuerzas desconocidas? Dejen sus respuestas en la caja de comentarios, suscríbanse para más historias del cine y contenido relacionado, y acá les dejamos unas recomendaciones por si quieren seguir viendo Don't Blink.